Quería compartir entonces cómo se infiere el tema del tamaño económico del lote y qué cosas se pueden sacar desde ahí. Lo voy a hacer porque me parece que es útil. De hecho, queda grabado y si alguno lo necesita, lo hacemos. Esto es una representación gráfica de cómo evolucionan los stocks en un sistema en el cual la incógnita, o si quieren el desafío, es reconocer cuál es el tamaño más económico de un lote. Ya hicimos varias descripciones de esto, pero lo voy a hacer con más detalle para que a ustedes les quede más claro. Y cómo se infiere a partir de ahí la política esta sobre el ítem F, que es una política relacionada a E o Q. Entonces, voy a hacer estas gráficas, que me parecen útiles. A ver, vamos a hacer esto así. Vamos a hacer otro color. Y vamos a darle un grosor más alto. Supongamos que este Q es un tamaño de lote, ¿no? Y para hacerlo coherente, lo que voy a hacer es distanciarlo o espaciarlos a unos y otros, a unos pedidos y a otros, el mismo intervalo de tiempo, ¿no? Esa es un poco la idea de la política de ordenamiento. Si la demanda es una constante, en cuanto a la velocidad de demanda, lo que va a pasar es efectivamente eso, que en un determinado tiempo, vamos a poner esto así, se va a agotar lo que yo dispongo. Esto lo voy a cortar por acá. Entonces, a esto que está acá, es más fácil, yo lo llamo Q. A esto que declina acá es la demanda como velocidad. Y entonces, este tiempo que transcurre entre dos órdenes sucesivas, uno lo puede llamar T, periodo. El periodo es, de alguna manera, el tiempo que transcurre entre dos órdenes sucesivas, y la demanda es D, una constante, y Q es el tamaño del lote que se va a solicitar. Entonces, lo que nosotros habíamos visto, creo que ustedes estuvieron en esa clase, que fue la clase pasada, yo les comenté que de alguna manera uno podría, para cada ciclo, calcular cuáles son los costos involucrados. Entonces aparece, para cada ciclo, el costo de emisión más el costo de inventario que se paga por unidad almacenada durante un determinado tiempo, multiplicado por el área bajo la curva de los stocks. Entonces el área bajo la curva de los stocks es base T por altura Q sobre 2. Pero la relación entre Q y T es D. Entonces, esto es lo mismo que decir el costo de emisión más el costo de inventario. En lugar de T, que es esta base del triángulo, yo puedo poner Q sobre D. La relación entre Q y T es D, por lo tanto acá yo puedo poner Q sobre D por Q sobre 2. Entonces también podría expresarlo pura y exclusivamente en términos de Q. Pero a ver, me parece que es mejor dejarlo como T. Vamos a dejarlo así. Perdón, una pregunta. Uh-huh. ¿Esa ecuación, por ejemplo, T por Q sobre 2 sería el costo de inventario, o además a eso hay que multiplicarlo por el costo de inventario CI? El CI es el costo unitario de inventario. O sea, bien. Ok. O sea, CI por T por Q sobre 2. Bien, gracias, profe.
por nada. Y aquí queda entonces también que D es Q sobre T, ¿no? Eso está claro. Entonces, por ciclo, uno puede saber que paga un costo de emisión cada vez que hay un nuevo lote, y el costo de inventario correspondiente a todo este área, que serían las unidades que se mantienen en inventario. Fíjense cómo ese número de unidades obviamente va decreciendo en el tiempo, pero la forma de calcular ese costo es simplemente haciendo el producto, ¿no? O sea, si ustedes lo piensan un poquito, es relativamente fácil. De hecho, uno podría pensar, Q sobre 2, ¿qué es? Y es el inventario promedio. Y el inventario promedio se mantiene durante T horas, días, semanas, lo que sea. Entonces está bien, es el inventario multiplicado por el tiempo que se mantiene multiplicado por el costo unitario de inventario. Ahora, por supuesto que por ciclo, para cualquiera sea la política del mismo costo, no es el costo total. Por ciclo no es un valor comparable o que nos sirva para hacer comparación entre diferentes políticas. Entonces, la idea es calcular el costo total de una política de ordenamiento por unidad de tiempo. Entonces ahí uno sí, si refiere el costo total a una unidad común, es decir, a una unidad de tiempo, entonces todas las políticas son comparables entre sí. Y de ahí aparece el costo de emisión dividido T, porque un ciclo lleva T periodos o T unidades de tiempo. Entonces, cuando yo al costo de emisión, primer término de esta función, lo divido por T, me queda C dividido T. Y al segundo término, cuando lo divido por T, me queda CI por Q sobre 2. Ni más ni menos. Porque el T se cancela, divido toda esta expresión de acá arriba, la divido por T mayúscula, entonces el T se cancela y me quedan CE sobre T por un lado, más CI por Q sobre 2 por el otro. Ahora, CE sobre T, si uno lo mira, la expresión de dónde viene T mayúscula, que está acá, es Q sobre D. O sea, el T este que está aquí abajo, lo paso multiplicando al otro lado, y a la D la paso dividiendo, que es el dato de demanda. Entonces esto me queda CE por D sobre Q más CI por Q sobre 2. Entonces, el costo de emisión es un dato. La velocidad de demanda también es un dato, es cuánto me demandan en forma uniforme desde el mercado, de mi ítem. Q es la variable que yo quiero optimizar. Costo de inventario también está dado. Y entonces, cuando uno hace esa composición de estas dos funciones, y ahí es lo que yo les decía el otro día, o que intenté representar, esta función que ustedes ven aquí, si uno hace una gráfica, y aquí representamos el costo total por unidad de tiempo, vamos a llamarle costo total por unidad de tiempo. Y en la otra dimensión uno evalúa Q, entonces hay una primera componente, este primer término que está acá, es inversamente proporcional con Q. Por lo tanto, eso va a dar una gráfica más o menos así. ¿Okay? Esto sería, ¿quieren ustedes? Vamos a hacerlo en rojo. C D sobre Q. Esa es una componente. Es una componente que decrece con Q. ¿Qué sería eso? Que mientras más grande el tamaño del lote, obviamente menos se nota el costo de emisión. Porque el costo de emisión hay que pagarlo cada vez que yo emito, y cada vez que emito va a ser, digamos, la frecuencia de emisiones es más baja mientras más grande sea el Q. Por lo tanto, esto es un componente, ¿no?
El otro componente es lineal, y es el componente de inventario, que tiene una pendiente. Esa pendiente, la vamos a escribir por acá la ecuación, es relativamente fácil, es CI Q sobre 2. Es el segundo término. Un término es el término en rojo, el que marqué acá, CE por D sobre Q. El otro es el término en azul, CI por Q sobre 2. Pasa por el origen, crecimiento lineal. ¿Cuál es la pendiente de ese azul? CI sobre 2. ¿Cuál es, si quieren, la inversa de la pendiente en la hiperbólica? CE por D. Bueno, lo cierto es que esa suma, porque es una suma entre dos términos, tiene un óptimo. Uno lo puede hacer. Miren, hagamos esto más fácil. La derivada del costo total por unidad de tiempo respecto de Q. ¿Me ayudan con eso? Bueno, creo que les va a salir fácil. La derivada de ese costo que está arriba respecto de Q es menos CE, una constante, D es una constante, sobre Q al cuadrado. ¿No? Porque es básicamente Q a la menos 1. La derivada de Q a la menos 1 es menos Q a la menos 2. Entonces aparece CE por D, que son las constantes, dividido Q al cuadrado. Y la derivada de una función lineal es directamente la constante que multiplica esa función lineal, ¿no? O sea, CI sobre 2. Y la forma que encontramos, bueno, la forma directa en que podemos encontrar la expresión que hace que la derivada se haga 0, en cuyo caso estaríamos en un punto estacionario, puede ser mínimo, máximo, punto de silla, después se puede demostrar que en verdad es un mínimo, pero es relativamente fácil. Yo igualo a 0 esto, y entonces me queda, si quieren, lo podemos inferir de acá, paso este término negativo sumando al otro lado, y entonces me queda, o si quieren, multiplico por menos 1 y paso el CI sobre 2 de otro lado. Es decir, lo cierto es que voy a llegar a una expresión más o menos como esta, que el costo de emisión por D sobre Q al cuadrado es igual al costo de inventario por unidad de tiempo y por unidad dividido 2. Vamos a poner al revés. Si lo entiende más fácil. Sigo. Entonces paso multiplicando el Q al cuadrado que está dividiendo, lo dejo acá, de este lado, multiplicando a la izquierda, y paso el 2, que está acá como denominador, multiplicando, entonces me queda 2, costo de emisión, D, y paso el CI dividiendo el otro lado, sobre CI. Conclusión, Q óptimo, vamos a llamarle Q asterisco, se le suele llamar, también llamado EOQ, es igual a la raíz de 2 CE D sobre 6. ¿Sí? Vamos a ver propiedades de esto. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a reemplazar la expresión esta de EOQ en el costo unitario por unidad de tiempo. Vamos a llamarla acá costo unitario, costo total, perdón, vamos a poner así. Costo de inventario, costo de emisión. Vamos a empezar por costo de emisión. Costo de emisión por unidad de tiempo. El costo de emisión por unidad de tiempo, que sería este que está acá, es CE por D sobre Q. Y si busco el óptimo, o sea, el costo de emisión por unidad de tiempo óptimo, entonces reemplazo por la expresión esta y me queda CE D dividido la raíz de 2 CE D sobre 6. Si ustedes se fijan, acá aparece CE y D arriba, y acá abajo aparece la raíz de CE y D, ¿no? Entonces, reordenando las cosas, yo puedo reconocer que esto va a ser la raíz de
CI, bueno, C, 2, C, D, C. Perdón, acá es el 2 va abajo, así que queda CE, una raíz de CE vive arriba, una raíz de D vive arriba, la raíz de CI también vive arriba, sobre 2. Básicamente el costo de emisión por unidad de tiempo, cuando el Q es el Q asterisco, es ese. Y también podemos calcular el costo de inventario por unidad de tiempo, en el óptimo, que es tomar esta parte. ¿Okay? ¿Qué sería? Bueno, vamos a mirar. CI por Q asterisco sobre 2. O sea, CI por la raíz de 2 por C por D sobre CI. Y si hacen eso, eso les da exactamente igual a, fíjense, CI está acá afuera. No me cierra acá, déjenme ver. C por D. Me quedó al revés el 2. Sobre la raíz. D sobre Q más. Ah, no, está bien. Me está faltando sobre 2. Porque fíjense, es CI, costo inventario por unidad de tiempo, por Q asterisco sobre 2. CI, el Q asterisco lo reemplazo por la expresión que encontré, de Leo Q, será raíz de 2 por costo de emisión por D sobre CI, sobre 2. Está ahí. Entonces, si yo hago todos estos cálculos, el 2 que está en el denominador vive como raíz, porque se cancela con la raíz de 2 que está acá en esta expresión, ¿no? Entonces, haciendo las cuentas, queda exactamente lo mismo que arriba. O sea, queda raíz de CE por D por CI, porque el CI que está acá en el numerador se cancela con la raíz de CI que está acá, entonces vive solamente en la raíz de CI arriba, bueno, sobre 2. Se te pueden hacer los cálculos ustedes con más detalle, pero ¿a qué conclusión llego? Llego a la conclusión de que el costo de emisión por unidad de tiempo, es decir, este primer término, y el costo de inventario por unidad de tiempo, es decir, este segundo término, en el óptimo son ¿cómo? Iguales. Iguales. Quiere decir que el óptimo se va a dar acá. O sea, el Q asterisco es el valor en el cual estas dos cosas se igualan. Y bueno, uno lo puede demostrar también, pero básicamente lo que uno puede ver es que acá la función suma, es una función que parte ahí bien pegadita, después se va despegando, qué sé yo, toma ahí, tin, y después se va pegando acá. Este óptimo, mínimo costo total por unidad de tiempo, es ni más ni menos que el valor en el cual las dos cosas se igualan. Entonces, el método MRP, os dijimos que determinar un Q asterisco, ser un EOQ, un tamaño económico de lote, para pedir cada vez que aparece un requerimiento neto en el sistema MRP, es un poco de sonsos. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, el requerimiento neto es de 147 y el lote es de 160 y uno pide 160 y le sobran 13 que no sirven para nada. Las estoquea porque el periodo siguiente, la semana siguiente, 13 no alcanzan para nada. Entonces uno dice, ¿para qué pedís 160? ¿Solo porque un tamaño económico de lote? Si al fin y al cabo con 147 estaba bien, si pido más, y bueno,
pidamos para cubrir una semana más, pero no cosas en el medio, porque cualquier cosa en el medio lo único que hizo fue generarme costo de inventario sin otro propósito más que llegar a un tamaño económico del lote. Entonces de ahí surge una primera variante que es, y acá cierro un poco la idea que le querías contar, la lógica del POQ. ¿Qué es el POQ? Bueno, alguien dijo más inteligentemente, a ver, si alguien me dice a mí cuál es el Q óptimo, entonces yo podría pensar en cuál es el T óptimo. Y sí, ¿qué sería el T óptimo? Sería el T para el cual la función esta se minimiza. ¿Y qué es el T óptimo? Ni más ni menos que el T óptimo es el Q óptimo dividido D. Entonces, si retomamos el ejemplo que teníamos hoy, con el EOQ, a ver, vamos a hacerlo. ¿Se acuerdan? En el coloquio había un EOQ, que fue para el ítem A, me parece que lo hicimos. A ver. Voy a borrar todo. Después total. Para el ítem A, si no recuerdo mal, teníamos una política EOQ. No era política. Para el C. Gracias, Andrés. Muy bien. Fíjense que para el C tenemos la política EOQ, que daba 9.66. La demanda promedio era 4.35. Entonces alguien podría decir, ¿y el POQ cuánto es? El POQ sería los periodos cada cual me conviene pedir. O sea, cada cuánto tiempo me conviene pedir. Cada cuánto tiempo hago un nuevo lote. Y entonces es simplemente la división entre el EOQ, o sea, el tamaño económico, o si quieren este valor cualquiera, este redondeado, mejor el original, 9.6642, dividido la demanda. ¿Cuánto da? Da 2.21. Quiere decir que me conviene pedir cada 2.2 periodos. Claro, en el MRP yo no tengo el horizonte de tiempo continuo, si se vayan a las 8 del día martes de la semana 3, no. O es en la semana 1, o en la semana 2, o en la semana 3, o en la 4, pero no puedo poner un numerito de un valor continuo de tiempo. Entonces, estos son semanas. ¿Qué es lo que se hace? Redondear. Redondear. Redondeado, 2. Entonces, ¿cómo funciona la política POQ? Que se basa en el EOQ. O sea, sale de ahí el valor del POQ. ¿Está bien? Entonces lo que se dice es, bueno, cuando aparece un requerimiento neto, por ejemplo aquí el primer requerimiento neto apareció acá, 34,21, en lugar de poner un tamaño de lote de 9.66, como dice aquí, digo, bueno, mi POQ es 2, o sea, son 2 periodos lo que tengo que cubrir. Entonces pido 34,21 más 631,58. Obviamente las 34,21 se me consumen en el primer periodo, las 631,58 me quedan estoqueadas y baja a 0 el inventario en el segundo periodo. En el 5 sería, ¿no? 2 periodos después de que pedí, un periodo después de que pedí. En el tercer periodo, 2 periodos después de que pedí, vuelve a aparecer un requerimiento neto. Cuando aparece ese requerimiento neto, ¿por cuánto pido? Por la suma del requerimiento de aquí más el requerimiento de acá. Y entonces, la política POQ, que es un cálculo muy sencillo desde el valor del EOQ, simplemente dividiéndolo por la demanda promedio, o sea, por D, les permite a ustedes ya cambiar por una política mucho más razonable para el MRP, que es no pedir un tamaño fijo, sino pedir por un número fijo de periodos a futuro. En este caso, 2, pero depende de la. Entonces, volviendo al caso que teníamos del F, que se pedía como POQ. ¿Cómo se implementaría eso en este ítem? Bueno, relativamente fácil. Uno encuentra el primer requerimiento neto, ¿se acuerdan ustedes que era este? ¿No? 15.082. Entonces, ¿cuál es la D promedio? La D promedio, demanda promedio, calculémosla. ¿Recuerdan cómo se calculaba? La demanda promedio era la suma del primer requerimiento neto. De nuevo, este es el regenerado, ¿sí? Porque el original no lo pude satisfacer, tuve que cambiar los tamaños del OTD de etc. S más este, más este, más este, más este, vamos a hacer la suma.
más este 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 más este, y todo eso dividido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya estarán dándose cuenta de lo horrible de asumir una demanda promedio de esta magnitud, cuando en realidad la demanda se manifiesta muy de otra manera. La demanda es muy punzante. ¿Por qué es muy punzante? Porque los ancestros de F han tenido políticas de lotes muy punzantes también. Entonces, todo eso va repercutiendo hacia abajo. Entonces, la hipótesis de que la demanda es continua es muy fea, digamos, para este caso particular. Pero bueno, adelante, eso es lo que pide el enunciado, así que esta es la forma de hacerlo. Una vez encontrada la demanda promedio, hay que sacar el EOQ. ¿Cómo? Bueno, como lo dijimos, la raíz de 2 veces la demanda promedio por el costo de emisión. ¿Cuál es el costo de emisión de F? Si alguien lo tiene a mano. Está en la tablita de información de entrada. 1200 era, puede ser. El de F nunca lo hicimos, así que podemos errarle ahí, ¿eh? Déjenme ver. 250 me parece. 250 y 0,01. Ahí está, ahí lo estoy viendo. Efectivamente. Por 250, ya son órdenes más baratas, dividido 0,01. También es más barato estudiarlo respecto a los anteriores, ¿no? Entonces lo que dice acá es que el EOQ, o sea, el tamaño económico del lote es de 13.891. Por lo tanto, el POQ, muy fácil, es directamente, vamos a llamarlo así, vamos a llamarle T asterisco a este. En realidad el T asterisco, el T óptimo, es EOQ sobre la demanda promedio. Entonces da 3,59. Ah, capaz que entonces yo estaba confundido que hice de tamaño de lote acá. Si es 3,59, el POQ es el redondeo de eso. ¿Cuál es el redondeo de eso? Bueno, en principio, si voy al entero más próximo, es 4. Entonces quizás ahí es donde da distinto respecto de otras ediciones del coloquio. Por eso es que en realidad no es de este valor. Fíjense lo que sería entonces. Si yo tengo que pedir cada vez que aparece un requerimiento neto para 4 periodos, acá aparece el requerimiento neto de 15.082, yo tengo que pedir para este, para... Acá está el requerimiento. Para este, para este, para este y para este. Entonces ahí se mete también la orden este requerimiento bruto. Entonces acá, sí, discúlpenme, eso está mal. La orden, perdón, tendría que ser de este número más este, más este, más este. O sea, 4 periodos en total. El propio requerimiento neto más los 3 que le siguen. Y ahí el número se hace más grande, obviamente lo que me sobra es esto menos esto, y por lo tanto me queda justo lo que me falta para después. El inventario se mantiene acá. Y entonces cuando aparece este requerimiento ya no hay más nada, queda como inventario 0 y se termina. Y entonces la emisión de orden que hay que hacer es de este tamaño. Ok, el lugar. ¿Se entendió? Fueron muchas cosas todas juntas, pero ¿se entiende dónde va la idea? ¿Sí? Bien. Sí, profe, se entiende. Ok, Mati. Varias cosas. O sea, si ustedes me siguen un poco en el relato y en la presentación de estos temas, una de las cuestiones más críticas del método EOQ para implementarlo en el sistema MRP es que la demanda nunca es continua o si quieren uniforme en el tiempo, siempre es muy punzante. Por lo tanto, la lógica de establecer un tamaño económico de lote desde esa perspectiva, desde los costos de emisión y los costos de inventario, no es muy buena idea. Entonces, una primera alternativa o variante a eso es convertir el EOQ en un POQ, o sea, tratar de entender cuál es el número de pedidos hacia futuro que sería conveniente cubrir a partir de inferir el periodo óptimo. Y como eso da fraccional, pero el sistema MRP funciona de a periodos discretos, entonces la lógica es redondear. Redondeamos y elegimos cada vez que aparece un requerimiento neto, cubrir desde el mismo periodo de requerimiento neto, n periodos o POQ periodos hacia adelante. Pero como vimos también en este coloquio, el Silvermill como política es todavía mejor que eso, ¿no? Es una evolución a eso. Es mejor en lugar de
forzarme a que yo elija 4 periodos como periodo a futuro para el cual tengo que ordenar, mejor hagamos los cálculos. Si al fin y al cabo no hay mucha, no son muchos los cálculos que tenemos que hacer. Entonces, veamos cuánto nos cuesta pedir para un periodo, veamos cuánto nos cuesta pedir para 2, para 3, para 4, y hagamos, como hace el sistema EOQ, o sea, la fórmula del EOQ, hagamos el cálculo por unidad de tiempo. Entonces suma los costos de emisión más los costos de inventario, los divide por la cantidad de periodos que está cubriendo, y saca el costo por unidad de tiempo. Y se queda con la mejor de las opciones, con el costo unitario, con el costo por unidad de tiempo disminuye, sigue adelante, sigue incorporando órdenes o demandas. Cuando empieza a subir, se detiene y ya está, dice, bueno, esta es la cantidad que tengo que pedir. Que fue lo que hicimos para el ítem D. Que después nos complicó eso, ¿no? Porque nos dio un lote demasiado grande para la cantidad que teníamos de F, que después nos pasó que cuando fuimos al F, dijimos, pero si querés semejante lote de D, te entiendo, porque entiendo que los costos son más baratos cuando vos haces eso, pero me complicás porque yo no tengo tantas unidades de F disponibles como para que vos puedas empezar a hacer D en la semana 1. Entonces ahí empezamos a buscar la vuelta. Dijimos, bueno, entonces en lugar de 4 semanas cubramos 3. Tampoco nos alcanzó. Alguien nos alertó y nos dijo, che, tampoco, vas a tener que bajarlo a 2. Bajamos a 2 y ahí generamos con 2, o sea, cubriendo 2 semanas, un nuevo lote bastante más chico de 6.627, eso se hizo una demanda de F bastante más baja, de 13.255, que entre la orden que me llega y el inventario que tengo, ya alcanza. Listo. Hago eso, y planifico F, una vez que salvo la infactibilidad, planifico con la lógica del POQ, y así termina la historia. ¿Sí? Profe, entonces para el POQ lo que me hace es planificar la demanda agregada del valor que me da. O sea, tomo, si me dice 4, hago como el promedio de 4 periodos. No, nada de promedio. Espérate, vamos por parte. Nada de promedio y nada de demanda agregada. Los requerimientos brutos, o sea, lo que dice es, si el POQ es 4, implica que al aparecer un requerimiento neto, se debe pedir por ese requerimiento neto más los requerimientos brutos de 3 periodos futuros. Ah, perfecto. Ahí se entendió mejor. Gracias, profe. No, por nada. A ver, hago un ejemplo mejor. Creo que acá tenemos uno de... A ver. ¿Se acuerdan que teníamos un ejemplito acá? Ya que está, lo aprovechamos. En la teoría, no sé si ustedes lo ven ahí. Igual el viernes lo vamos a repasar, pero en la teoría habíamos trabajado el EOQ de un problema así como este. ¿Se acuerdan? Que habíamos puesto acá, no sé, creo que habíamos puesto 50, me parece. No me acuerdo. Era exactamente esto así. Díganme si me estoy equivocando. Y habíamos dicho, bueno, si pongo 50, entonces me quedan 40 acá, me quedan 30 acá, me quedan 15 acá, acá me falta un requerimiento neto de 5. Y entonces hicimos, si ustedes recuerdan, hicimos la demanda promedio con eso, que era 5 más 70 más 180 más 250 más 270 más 230 más 40 más 0 más 10. Alguien dividido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 periodos. ¿Se acuerdan cuál era la demanda promedio? ¿Cuánto daba? Yo la debo tener por ahí, pero si usted la tiene a mano, es de la teoría eso. Hagámosla 5 más 70 más 180 más 250 más 270 más 230 más 40 más 10. Daba 1055. Dividido 9, daba 117,2. Y entonces lo que yo después hice fue calcular el EOQ. ¿Ok? El EOQ. El EOQ nos daba la raíz de 2 por el costo de emisión, por el demanda promedio, dividido el costo de inventario.
Si hago ese cálculo, si se corta nos volvemos a conectar acá, ¿no? Pero hagamos el cálculo. Esto 117.2 por 2, por el costo de emisión que está ahí arriba, SSK mayúscula, 300. 187,52 te había dado, profe. Ok, excelente, 187,52. Entonces, lo que se hace ahora es, si ese es el LOQ, hago POQ como el entero más próximo, vamos a llamarle T asterisco para evitar problemas. T asterisco es EOQ sobre la demanda promedio. Y esto, si hago 187,52 dividido 117.2, me da 1,6. Si eso es el T asterisco, entonces el POQ es el entero más próximo, 2. ¿Qué significa eso, Andrés? Que cada vez que aparezca un requerimiento neto, se pide para 2 periodos. O sea, requerimiento neto de 5, no se piden 5, se piden 5 más lo que viene, 75. Me sobran 70 y cae a 0 el inventario. Perdón. Próximo requerimiento neto, 180. ¿Cuánto se pide? 180 más los 250 del próximo. Efectivamente. Muy bien, 430. Sobran 250 y después baja a 0. De nuevo, de requerimiento neto 270, ¿cuánto se pide? 500, sobran 230 y bajan a 0. Requerimiento neto de 40, ¿cuánto se pide? 40 más 0, 40. Queda 0 y sigue en 0. Y en el final, que cierra esto,